Entonces Apolos hablaba y enseñaba lo concerniente al Señor, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan 1, 32 al 34. El profeta Juan dio testimonio diciendo: vi. Cuando uno mira como Dios ve, en ese ver no solo hay conocimiento, también hay fe. Por eso se habla y se testifica de la experiencia personal inmediata. El profeta Juan el Bautista ha visto que Jesús está investido del Espíritu de Dios. Esta es la señal que Él es el ungido, el que bautiza con el Espíritu Santo. Los creyentes también testificamos mediante la predicación y el evangelismo de lo que vemos y oímos respecto de la salvación que Dios da y de las obras del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y el Bautista dijo: vi al Espíritu. En este versículo y el siguiente, el Espíritu de Dios es nombrado sin el apelativo Santo. Es que en relación al Señor Jesús, este apelativo no es necesario, porque su cualidad de santo le es intrínseca. Solamente se le dice santo en relación a los demás hombres, para especificarnos que Él debe ser temido. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Marcos 3:29. Los judíos creían que el Espíritu Santo había actuado vigorosamente en las épocas antiguas y en los profetas, pero que el periodo profético ya había concluido. Por eso no aceptaban al Bautista. No obstante, el descenso del Espíritu Santo sobre el Señor Jesús implica una reanudación del período profético, por lo que la era mesiánica ya estaba sucediendo. El Espíritu Santo descendía del cielo. Él es del mismo origen del Señor Jesús, del cielo, de donde proviene toda dádiva y todo don perfecto. Y esto es dicho en contraste con lo que proviene de la tierra. De aquí que los que no son de Cristo son conocidos como moradores de la tierra. Por esto, el objetivo de la misión del Señor es que sea levantado de la tierra para atraernos hacia Él y perfeccionarnos. Así, la atención de los creyentes ya no está en los asuntos de la tierra, sino en los del cielo, y para esto hay que vivir en el Espíritu. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3, 1 al 3. El descenso del Espíritu sobre el Señor Jesús es su investidura mesiánica. Ahí es ungido y es consagrado por Dios Padre. Y el Espíritu Santo descendió como paloma.
el descenso del Espíritu sobre Jesús fue en forma corporal como paloma. No significa que el Espíritu tenga forma de paloma, pues siendo Espíritu no puede ser corpóreo. Significa que se manifestó en forma de paloma. En el Antiguo Testamento, la paloma es símbolo de la creación, y en el Nuevo Testamento es símbolo de la Iglesia, la nueva creación. Significa también que el Espíritu Santo se manifiesta visiblemente en las acciones concretas y palpables de Jesús. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Y el Espíritu permanece sobre él. Todas las actividades realizadas por el Señor Jesús deben entenderse como impulsadas en plenitud por el Espíritu de Dios, como con David, en quien permaneció el Espíritu del Señor. David es el único de quien se afirma esto. Otros fueron arrebatados por el Espíritu en ocasiones. De esta forma, el Señor Jesús, consagrado por el Espíritu, es el nuevo David que cumple con la profecía: yo seré su Dios y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Pero a diferencia del profeta Samuel con David, la unción de Jesús no la hizo el Bautista, sino Dios mismo sin mediación humana. Y otra vez el Bautista afirma: yo no le conocía. El Bautista era profeta, pero no estaba exento de las limitaciones humanas. Por eso repite que no sabía que su pariente Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, mucho menos que supiera de su preexistencia. Esta reiteración hace saber que su anuncio no es el resultado de una deducción o de una adivinanza, sino resultado de revelación divina, como la que experimentó el discípulo Pedro en su momento. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 15 al 17. Y Juan el Bautista afirmó: el que me envió me dijo. Fue Dios quien envió a Juan el Bautista como profeta, y fue Dios mismo quien le hizo saber a él cómo reconocer al Mesías que estaba anunciando. Este es el que bautiza con Espíritu Santo. A esta frase, los evangelios de Mateo y Lucas le añaden "y fuego", describiendo así la naturaleza del bautismo o sumergimiento en el Espíritu de Dios. Hay quienes dicen que el Bautista creía preparar el camino a Elías y por eso su alusión al fuego. Y es así también como explican el desconcierto del Bautista frente a las actuaciones de Jesús. Pero según estamos leyendo, el Bautista sabía bien que anunciaba al Mesías, al Cordero de Dios, al Hijo de Dios. El Espíritu de Dios es santo, en el sentido de diferente o apartado, porque Él es quien nos separa del mundo y nos une a la dimensión de Dios. Nos consagra y nos da fidelidad inquebrantable a Cristo Jesús. Así completa el Espíritu la obra creadora, pues sin el Espíritu Santo el hombre es solamente carne sin verdadera vida. Lo que se evidencia aquí es que solo el Señor Jesús, rogando al Padre, puede darnos el Espíritu Santo, y Él lo transmite a todos los creyentes desde que Él fue glorificado. En agua cualquiera puede bautizar, pero en el Espíritu Santo
única y exclusivamente el Señor Jesucristo puede, para que sea la misma e idéntica gracia en todos. Bautizar en griego significa tanto sumergir como empapar, como la lluvia anunciada por los profetas que empapa la tierra. Así, el Espíritu de Dios penetra hasta el corazón del hombre, dándole vida. El bautismo en agua es insuficiente. Solo el Espíritu Santo consagra y da vida nueva. La presencia del Espíritu Santo es lo que caracteriza a los verdaderos creyentes porque viven en la dispensación del Espíritu Santo. Todavía bautiza el Señor en el Espíritu Santo a su iglesia. Hay congregaciones evangélicas que dan 3 argumentos en contra de la doctrina pentecostal del bautismo en el Espíritu Santo. El primer argumento lo basan en 1 Corintios 13:8, que dice que las profecías, las lenguas y la ciencia acabarán. Y estas cosas ocurrieron solamente en la iglesia primitiva. El segundo argumento dice que con la palabra fuego, el bautista se refiere al lago de fuego, pues él inmediatamente menciona en su profecía que quemará la paja en fuego que nunca apagará. El tercer argumento dice que en 1 Corintios 12:13 se establece que el bautismo en el Espíritu Santo es la inserción de los nuevos creyentes en la iglesia, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Respecto del primer argumento, sí, el apóstol Pablo dice que las profecías, las lenguas y la ciencia acabarán, pero también dice que acabarán cuando venga lo perfecto. Por tanto, hoy todavía podemos procurar los mejores dones para ejercerlos con amor. En cuanto al segundo argumento, sí, la figura del fuego expone la condenación de los malos por rechazar el Evangelio, pero también ilustra la purificación de los creyentes. El bautista entonces hace un juego de palabras para contrastar el fuego del Espíritu con el fuego de la condenación eterna. El mismo Dios que bautiza en el fuego del Espíritu puede enviar al hombre al lago de fuego, pero esto depende de nuestra fe o incredulidad en el Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Desarrollemos pues el deseo por el fuego del Espíritu que purifica, para estar ante Él como un mar de vidrio mezclado con fuego que simboliza la más alta pureza de los creyentes. Y en relación al tercer argumento, según Hechos 19:5 y 6, en la iglesia primitiva, el bautismo en agua incluía el bautismo en el Espíritu Santo. Hoy son pocas las ocasiones en las que, tras su bautismo en agua, los creyentes de manera auténtica salen hablando en lenguas y profetizando. Por supuesto, esto ocurre solo en las iglesias pentecostales, y es la razón de su rápido crecimiento. Pero debería ser la vivencia normal de todas las congregaciones. Ser bautizados en el Espíritu es más que ser regenerados por Él. Va hacia el repartimiento de dones y ministerios según las necesidades de la iglesia. Por esto, no apaguemos al Espíritu con nuestros prejuicios. No le digamos a Él lo que debe hacer. Démosle libertad para que sople como quiera y pidamos su bautismo, sus dones y sus ministerios. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mateo 7:8. Nuevamente el Bautista dice:
le vi. Esta es la tercera vez que el Bautista afirma haberle visto. Y la base de su testimonio es la revelación de Dios. De manera triple se ratifica el carácter de testigo del Bautista y su fehaciente aseveración acerca de Jesús como el Mesías. Este es el Hijo de Dios. Los evangelios sinópticos aclaran que el Bautista oyó una voz que decía: "Este es mi Hijo amado". Esta voz le hace declarar que Jesús es el Hijo de Dios. Algunos manuscritos dicen elegido de Dios, pero esta lectura es de una corriente adopcionista con una tendencia despectiva hacia Jesús, como se muestra también en Lucas 23:35. La profecía de Isaías 42, del 1 al 4, que anuncia al siervo elegido, el amado, en quien se complace el Señor y sobre quien ha puesto su espíritu, es aplicada aquí a Jesús de Nazaret. Pero cuando Dios dijo estas mismas palabras en su bautismo y en la transfiguración, le llamó hijo en vez de siervo. Esta diferencia es sustancial, especialmente al comparar a Moisés con el Señor Jesús. Moisés es llamado siervo, mientras que Jesucristo es hijo. Aunque el Señor Jesús se haya humillado tomando forma de siervo, no por eso deja de ser hijo. De ahí la necesidad de mantener presente que Él es el Hijo de Dios. Del mismo modo, nosotros, en Cristo, al obtener el derecho de ser llamados hijos de Dios, aunque por adopción, dejamos de ser siervos y pasamos a ser amigos de Dios. Pero no debemos dejar de humillarnos delante de Dios como siervos suyos. Llamar a Jesús Hijo de Dios implica su oficio mesiánico tanto como su naturaleza y esencia trinitaria. Por esto, cuando Caifás indagaba si él era el Mesías, le preguntó: ¿eres el ungido, el Hijo de Dios? El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Marcos 14, 61-62. Jesús es el ungido, que en hebreo se dice Mesías y en griego se dice Cristo, en tan grado máximo que este título pasó a ser su nombre, Cristo.